Sientes que tu energía sexual es poderosa, pero no sabes qué hacer con ella. Se acumula, presiona, distrae, te domina, y al final acabas desperdiciándolo todo, en placer vacío, en distracciones, en culpa. Pero ¿y si te dijera que esa misma energía puede ser transformada en enfoque, claridad y ambición? No es teoría, es práctica. En este video vas a aprender exactamente cómo darte cuenta de cuándo tu energía se está acumulando, qué hacer inmediatamente para redirigirla, y por qué grandes hombres de la historia veían el sexo no como un problema, sino como una palanca de poder. Si no la canalizas, ella te controla, pero si aprendes a usarla, nada te detiene. La mayoría de los hombres vive a la deriva, no por falta de fuerza, sino por un exceso de energía desperdiciada. Desde jóvenes, aprenden a lidiar con sus deseos como si fueran enemigos, algo para ser aliviado, reprimido o ignorado. Pero hay un momento, generalmente en silencio, generalmente a solas, en que esa energía vuelve a llamar a la puerta, y en ese instante, sin darse cuenta, el héroe recibe la llamada. Quizás comenzó con una incomodidad, una insatisfacción que no se puede explicar. Miras a tu alrededor y sientes que falta algo, y en el fondo, sabes que está relacionado contigo mismo, con lo que sientes, con lo que deseas, con lo que evitas mirar. Esa es la llamada del fuego interior. No estamos hablando del sexo como la sociedad lo presenta, consumo rápido, placer inmediato, olvido. Estamos hablando de energía, una fuerza invisible que habita en el centro de tu ser, una presión que crece en tu abdomen, sube por la columna, se apodera de tus pensamientos, y si no aprendes a usarla, ella te usará a ti. Carl Jung decía que aquello que no enfrentamos en nosotros mismos, lo encontraremos como destino. Y para muchos hombres, el destino es vivir dominado por una fuerza que nunca aprendieron a canalizar. Aquí comienza el viaje. El primer paso es dejar de huir. La próxima vez que sientas deseo, y vendrá, siempre viene, no lo trates como un problema, trátalo como una señal. Algo se está moviendo dentro de ti, la energía está disponible, no necesita ser disipada, puede ser dirigida. Imagina un río salvaje, corre sin control, arrasa con todo a su paso. Pero si se le construye una presa, si se le canaliza, genera electricidad, ilumina ciudades, mueve el mundo. La energía sexual es ese río, y tienes dos opciones, o te ahogas en él, o aprendes a navegar sus aguas. ¿Y cómo hacerlo? Comienza con el freno consciente. Cuando llegue el deseo, haz una pausa, respira profundamente, por la nariz, siente la presión en el cuerpo, lleva tu atención hacia ella, no intentes expulsarla, pero tampoco cedas inmediatamente, quédate ahí, presente, en silencio. Esa es tu primera victoria. La mente reaccionará, buscará justificaciones. Es natural, todo el mundo lo hace, no hay problema. Pero recuerda, tú ya no eres como los demás. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti está listo para ir más allá. Después transforma ese impulso en acción, no en cualquier acción, sino en acción consciente y creativa. Entrena, escribe, estudia, trabaja en tu proyecto, llama a alguien que amas. Sal a caminar con propósito, canaliza. La energía sexual es combustible, y el combustible solo es peligroso cuando no hay un motor para recibirlo. Tu motor es tu misión, y si todavía no tienes una misión, empieza a buscarla. La energía te ayudará a encontrarla. Cuanto más contienes el impulso y lo rediriges, más claridad obtienes. La niebla de la mente se va disipando, las ideas regresan, la fuerza reaparece. En el mito del viaje del héroe, este es el momento en que el personaje escucha la llamada y decide salir de su zona de confort. No sabe lo que va a encontrar. Tiene miedo, dudas, incertidumbre, pero algo lo empuja hacia adelante, algo que no se calla, algo que pide transformación. Tú también estás en ese punto. Y tu dragón interior, la energía sexual salvaje, no es tu enemigo. Es la criatura que una vez domada, se convierte en tu montura. Es el fuego que al ser contenido, se convierte en luz. Es el deseo que al ser honrado, se convierte en poder. Pero esta es solo la primera parte. Muchos se rinden aquí, porque sienten que la presión aumenta, porque quieren resultados rápidos. Pero este no es un viaje de un día, es un proceso, un camino. Y el héroe solo se forja en la fricción entre lo que quiere y lo que elige hacer con ello. Con cada impulso que canalizas, te construyes a ti mismo. Con cada tentación que observas, sin reaccionar, te fortaleces. Y poco a poco, sin que nadie lo vea, te conviertes en un hombre diferente. Un hombre que no es gobernado por el instinto, sino que gobierna su propia energía. Este es el comienzo, el despertar, la convocatoria a una nueva forma de existir. No estás aquí por casualidad. Y si has leído hasta aquí, es porque algo en ti ha reconocido esta verdad.
La energía que antes me derribaba, ahora me levanta. La pregunta que queda es, ¿vas a responder a la llamada? Pocos saben qué hacer con su propio fuego. Muchos lo reprimen, otros lo desperdician. Pero los que lo transforman, esos cambian su propio destino. Después de escuchar la llamada, el héroe necesita cruzar la primera frontera, el hábito. Porque no basta con querer cambiar, es necesario cambiar lo que se repite. La transmutación de la energía sexual empieza ahí, en el momento en que decides romper el ciclo automático de estímulo y descarga. Esto exige más que fuerza de voluntad, exige estrategia, conciencia y práctica diaria. Y el primer paso es entender, no estás luchando contra la energía, estás aprendiendo a dirigirla con inteligencia. Empieza por el cuerpo, todo impulso nace en él, así que es en él donde necesitas estar presente. Observa, dónde se acumula la tensión, en el abdomen, en el pecho, en la garganta. La energía sexual sube como un calor, y si no estás atento, se extiende en forma de agitación, ansiedad, compulsión. Pero si cierras los ojos, respiras hondo y conduces esa fuerza hacia arriba, algo cambia. Con la práctica, puedes sentir ese calor subiendo por la columna, llegando al pecho, despejando la mente. Eso es transmutación, una técnica simple. Al sentir el deseo, siéntate con la columna recta, inspira lenta y profundamente, contrae levemente el perineo, la zona entre el ano y los genitales. Esto ayuda a contener la energía. Luego visualiza esa fuerza subiendo como una llama suave por la columna hasta la coronilla. Hazlo durante algunos minutos, sin prisa, sin culpa, solo conciencia. Estás empezando a convertirte en el alquimista de ti mismo. Pero atención, transmutar no es reprimir, no se trata de negar la sexualidad, sino de reconocerla como una fuerza creadora, y no solo reproductiva. Un hombre que domina su energía no se vuelve frío, se vuelve magnético, centrado, lleno de vitalidad. Napoleon Hill lo llamaba sublimación de la libido, el proceso por el cual el deseo físico es redirigido hacia conquistas mentales, creativas y espirituales. Muchos de los grandes genios de la historia hicieron esto, incluso sin saber el nombre. Transformaron el impulso sexual en arte, ciencia, liderazgo y visión. Y tú puedes hacer lo mismo. El secreto está en la disciplina emocional. En los primeros días sentirás la urgencia de volver al viejo patrón. La mente gritará, el cuerpo se quejará. Pero si cruzas ese desierto inicial, al otro lado hay algo raro, el autodominio. Cada día que eliges canalizar, en lugar de ceder, algo cambia en ti. Tu voz gana más firmeza, tu mirada se vuelve más profunda, tu presencia impacta sin necesidad de decir una palabra. Esto no es magia, es energía sexual convertida en fuerza de carácter. Pero esto exige una rutina de apoyo. Necesitas anclas diarias, actividades que ayuden a absorber esa energía sin que explote dentro de ti. Ejercicio físico, meditación, escritura, creación, conversaciones profundas, naturaleza. Llena tu día con estímulos que eleven y no que drenen. Evita los detonantes, principalmente los visuales. Tu cerebro está entrenado para asociar imágenes con recompensas. Si continúas alimentando tu mente con estímulos eróticos, estás plantando exactamente lo que quieres superar. Haz ayuno de estímulos, y en ese silencio te darás cuenta de algo precioso. La energía sexual no es solo sobre sexo, es sobre la vida. Puede ser la fuerza detrás de tu disciplina, de tu coraje, de tu creación. En el mito del viaje del héroe, este es el momento en que el protagonista encuentra a su mentor, la sabiduría interior que le enseña una nueva forma de existir. Puedes llamarlo intuición, conciencia o simplemente claridad. Está ahí, dentro de ti. Y ahora con la mente menos nublada, puedes escucharlo. Te dirá, no necesitas huir del deseo, necesitas usarlo como una palanca para ir más allá. Fracasarás, probablemente sí, cederás, te distraerás, recaerás. Pero eso también forma parte. Cada caída trae un nuevo aprendizaje. Lo que importa es volver, recomenzar, refinar. El verdadero héroe no es el que nunca cae, sino el que siempre vuelve más consciente. Y poco a poco te darás cuenta, cuanto más dominas la energía, más te sirve. Cuanto más la ignoras, más te domina. Ese es el poder de la transmutación. Y ahora que has empezado a practicar, ya no eres el mismo. Tu cuerpo lo sabe, tu mente lo sabe, tu energía lo sabe, y empieza a alinearse con algo más grande, tu misión en el mundo. Algo cambia en el hombre que deja de desperdiciar su energía. Y no es solo por dentro, empieza a moverse diferente, a hablar menos con más intención, a escuchar con más profundidad. Su mirada adquiere un peso que no puede ser explicado, solo sentido. Es el magnetismo silencioso de quien se ha dominado a sí mismo antes de intentar dominar cualquier cosa fuera de sí.
Esta es la siguiente etapa del viaje, el momento en que la energía transmutada comienza a moldear el mundo a su alrededor. No necesitas decir que estás haciendo esto, la gente lo sentirá, porque la energía no miente. Mientras que antes emanabas inquietud, ahora cargas con presencia. Mientras que antes buscabas validación, ahora emanas dirección. Es como si el mundo comenzara a escucharte sin que necesites levantar la voz. Esto no tiene nada que ver con seducción barata o estrategias de conquista. Al contrario, es lo opuesto a la manipulación. Es el poder de ser tan íntegro que los demás se reorganizan a tu alrededor. Carl Jung decía que donde está tu miedo, ahí también está tu tarea. Muchos hombres tienen miedo de parecer demasiado intensos, demasiado contenidos, demasiado diferentes. Pero la verdadera masculinidad no le teme a su propio silencio, se asienta en él, y ahí crece una fuerza rara, la autoridad sin imposición. Empiezas a liderar con el ejemplo, tu enfoque incomoda a los dispersos, tu disciplina incomoda a los perezosos, tu claridad incomoda a los indecisos, y aún así, muchos se sentirán atraídos por ti, porque te has vuelto raro, y todo lo que es raro atrae. La energía sexual bien canalizada se transforma en presencia multiplicadora, potencia todo lo que tocas, tus ideas, tus proyectos, tus conexiones. Personas que antes no te veían comienzan a notarte, no porque hayas cambiado tu peinado, tu tono de voz o tu ropa, sino porque algo en ti se ha alineado con un eje invisible que pocos encuentran. Es la energía del creador, no del necesitado. En tus relaciones, esto lo cambia todo. Antes, quizás te acercabas a alguien buscando que te completara. Ahora ofreces desbordamiento. Y eso cambia la danza. El intercambio deja de ser una huida del vacío y pasa a ser el encuentro de dos seres completos. Ya no estás suplicando por atención, estás construyendo comunión. Cuando un hombre se alinea con esta energía, se convierte en un espejo que revela la verdad. Muchas personas no soportarán esto, porque tu luz expondrá las sombras ajenas, pero las que estén listas te reconocerán, no por lo que dices, sino por lo que irradias. El mundo anda carente de hombres que no se venden fácilmente, que no se doblegan ante cualquier impulso, que llevan en sí mismos algo más sólido que su propia voluntad. Hombres así no son ruidosos, pero a donde llegan crean silencio, y es en ese silencio donde surgen las oportunidades. Empiezan a llamarte para liderar, para enseñar, para cuidar, para construir, no porque lo hayas suplicado, sino porque tu energía se ha convertido en una fuente, no en un drenaje, y esto exige aún más responsabilidad. Cuanto más poder cargas, más conciencia necesitas tener. La energía que antes era solo fuego, se transforma ahora en luz, y la luz cuando está mal dirigida también ciega. Por eso, el héroe necesita fortalecer lo que lo sostiene, valores, ética, propósito. Transmutar no es solo ascender la energía, es integrar el instinto con la conciencia, la pasión con la sabiduría, el deseo con la dirección. Muchos se rinden aquí, porque es más fácil ser deseado que ser íntegro. Es más fácil recoger aplausos que sostener el silencio. Pero el verdadero héroe no busca la fama, busca la verdad. Y en el centro de la verdad está el sacrificio. No puedes tenerlo todo. Al elegir este camino, dejarás atrás viejos hábitos, viejas relaciones, viejos vacíos. Pero a cambio, recibirás algo que no se puede comprar, la paz de quien no es esclavo de sí mismo. En esta etapa del viaje, el héroe comienza a comprender el sentido oculto de todo lo que ha vivido hasta ahora. El caos del deseo, la caída, la lucha, la disciplina, todo fue una preparación. Ahora, comienza a manifestar en el mundo externo el imperio que ya ha edificado por dentro. Y los demás preguntarán, ¿cuál es tu secreto? Pero el héroe sabe que no hay secreto. Hay práctica, hay elecciones, hay renuncias. Hay energía, dirigida, elevada, sublimada, y sobre todo, hay conciencia. No hay retorno posible después de que la mente despierta. Una vez que el héroe aprende a canalizar su energía, se da cuenta de que los antiguos deseos ya no lo satisfacen. Aquello que antes parecía un premio, reconocimiento, estatus, placeres momentáneos, ahora suena demasiado pequeño, demasiado superficial, demasiado frágil. Como un banquete servido a quien ya conoce el hambre del alma. Es aquí donde el viaje cambia de eje. Lo que comenzó como un intento de vencerse a sí mismo, se convierte ahora en una llamada mayor, transformar el mundo a su alrededor. El guerrero deja de ser solo un hombre con poder sobre sí mismo, pasa a ser un guardián de lo sagrado, un arquitecto de lo nuevo, un transmisor de sabiduría viva, y todo comienza con el cambio en la idea de éxito. Antes el éxito era tener, ahora es ser. Antes era conquistar. Ahora es sostener, antes era vencer, ahora es servir, no por sumisión, sino por conciencia.
porque el verdadero rey entiende que su trono no está por encima de los demás, sino al servicio del bien común. Ese es el inicio de la misión. Jung decía que el hombre que no ha enfrentado el inconsciente es prisionero de sus impulsos, pero aquel que lo ha enfrentado, no solo se libera, se convierte en un canal. La energía que antes se usaba para inflar el ego, ahora nutre algo más grande, la construcción de un legado. El héroe comprende que todo lo que ha vivido hasta aquí fue un entrenamiento. Cada impulso reprimido, cada deseo sublimado, cada tentación superada, todo eso fortaleció su voluntad, y ahora puede dirigir esa voluntad con precisión quirúrgica. Deja de correr detrás de la validación. Comienza a sanar con su presencia, a enseñar con su ejemplo, a inspirar con su coherencia. Su vida se convierte en la propia enseñanza, y su propósito deja de ser un ideal abstracto, se vuelve práctica cotidiana. Pero hay un detalle que pocos entienden. Cuanto más elevado es el propósito, más exige, más silencio, más paciencia, más atención, porque ahora el héroe sabe que lleva dentro de sí una energía que crea o destruye, dependiendo de cómo se use, y por eso se vuelve selectivo con lo que consume, con quién se conecta, con lo que permite entrar en su campo. El placer ya no es el fin, es el medio. No rechaza el cuerpo, honra el cuerpo como un templo, no reprime el deseo, transfigura el deseo en dirección. El héroe se convierte en alquimista, y en esta etapa surge un nuevo dolor, la soledad de quien ve más lejos. Pocos entenderán su cambio, algunos se reirán, otros dudarán, muchos se alejarán, porque el mundo teme a aquellos que ya no pueden ser manipulados. Pero el héroe no siente rabia, siente compasión, porque ya estuvo allí, ya se perdió. Ya creyó en las mismas ilusiones. Ahora camina con otra mirada, y en esa mirada hay una invitación silenciosa. Tú también puedes llegar aquí. No es una invitación forzada, es una invitación sutil, un campo energético que atrae, que inspira, que provoca sin agredir. La energía sexual sublimada es eso, no impone, despierta. Es en este punto del viaje que el héroe encuentra el verdadero trono, aquel que no está en ningún palacio, sino en el centro del propio ser. Y allí, sentado en el silencio que antes lo atemorizaba, comprende que nunca necesitó buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. El antiguo hombre murió, el nuevo nació, no como un ser iluminado inalcanzable, sino como alguien que cayó muchas veces, se quemó en su propia hoguera y decidió renacer consciente. Y es ese renacimiento el que da sentido a la misión. Porque el héroe no quiere solo vivir, quiere dejar algo, una semilla, un gesto, una palabra, un impacto real. No para ser recordado, sino para que otros también puedan encontrar su propio camino. Se ha convertido en lo que siempre buscó, pero ahora sabe que el verdadero maestro es aquel que continúa aprendiendo. El verdadero fuerte es aquel que continúa observándose. El verdadero rey es aquel que sirve. Todo guerrero que sube la montaña encuentra, un día, la voluntad de descender. El héroe creía haber vencido, ya dominaba su energía. Su cuerpo estaba fuerte, su mente lúcida, su enfoque implacable. El deseo ya no lo gobernaba, él lo canalizaba con maestría. Pero es en este punto, en la cumbre del dominio, que surge la prueba más peligrosa. No una tentación externa, sino la más sutil de todas, aquella que se disfraza de merecimiento. Ya has resistido demasiado. Relájate un poco, cede solo por hoy, tú tienes el control. Esa es la voz de la sombra refinada. No grita, susurra, no impone, seduce. Y poco a poco, el héroe comienza a sentir el regreso de antiguas sensaciones, no como vicio, sino como recompensa. La trampa perfecta es el momento en que el guerrero, aun siendo consciente, se ve dividido. El impulso que creía haber superado regresa con un nuevo rostro. Ya no es sucio, impulsivo, desesperado. Ahora es elegante, justificable, incluso lógico. Es el deseo disfrazado de libertad. La serpiente no llega arrastrándose, sino con perfume y argumentos. Y él se pregunta, ¿acaso sigo siendo el mismo de antes? ¿Realmente me transformé o solo me reprimí? ¿Acaso no puedo tocar el fuego sin quemarme? Estas dudas no son debilidad, son parte del proceso. Jung decía que el oro está en la sombra, y aquí el héroe necesita enfrentarla una vez más, pero ahora de frente, sin huir, sin sublimar, sin racionalizar, solo mirar, con valentía, al monstruo que todavía habita dentro de sí. Es en esta confrontación que algo crucial sucede. Descubre que la sombra nunca será destruida, solo integrada, porque el deseo no muere, cambia de forma. El impulso no desaparece, se reorienta. La pulsión no cesa, madura. El héroe se da cuenta de que no se trata de apagar el fuego, sino de aprender a ser el guardián de su propia fragua. Aquellos que solo reprimen, un día explotan. Aquellos que solo se controlan,
un día ceden. Pero los que conocen profundamente su oscuridad aprenden a bailar con ella. Ese baile, sin embargo, es solitario. No hay maestros en este punto, ni libros, ni fórmulas. Solo el silencio interior y el espejo de la propia alma. Y lo que ve allí no es bonito, es humano, crudo, imperfecto, pero es real. Y es en ese reconocimiento que nace la verdadera madurez. Ya no se trata de vencer la tentación, se trata de entender de dónde viene, de mirar el vacío que la generó, de acoger al niño herido que usaba el placer como escape, de abrazar al hombre que busca en el deseo aquello que nunca recibió, amor, aceptación, sentido. Esa es la tentación final, no para volver al viejo mundo, sino para probar la solidez del nuevo, no para ser castigado, sino para ser purificado, no como una trampa, sino como un portal, porque al resistir la tentación, el héroe se fortalece, pero al comprenderla, él trasciende. Y aquí muere por segunda vez, no el cuerpo, ni los impulsos, sino la ilusión de que el control era el final del viaje. Ahora él entiende, el verdadero dominio es un pacto eterno con la vigilancia, un acuerdo diario con la conciencia, una elección continua por lo que construye, incluso cuando lo que destruye es más fácil, más rápido, más seductor. Es en este punto que se da cuenta. La batalla más difícil no es contra el mundo, sino contra uno mismo después de haberse vuelto fuerte, porque el ego del hombre transformado puede ser aún más peligroso que el del hombre inconsciente, y el héroe comprende. El verdadero guerrero no es el que domina a los otros, sino aquel que permanece humilde después de conquistar su propio imperio. Este es el renacimiento, no el del inicio, sino el que surge después del fuego, después del desierto, después de la caída evitada en el último instante. Él está listo para algo más grande. Ya no necesita demostrar nada, ni a los demás, ni a sí mismo. El hombre que regresa del fuego ya no carga con la ansiedad de ser aceptado, deseado o reconocido. Se basta a sí mismo. Su energía, antes dispersa en múltiples fugas, ahora pulsa íntegra en cada gesto, cada mirada, cada palabra. Este es el nuevo campo de batalla, ya no externo, sino vibracional. Él no lucha, él atrae, no seduce con palabras, sino con silencio. No convence con argumentos, sino con la verdad vibrando en su cuerpo. La transmutación de la energía sexual ha llegado a su apogeo. El deseo se ha convertido en dirección. Y cuando eso sucede, el mundo lo siente. La gente se gira cuando él entra, no por su belleza ni por su estatus, sino por algo que no pueden explicar. Tiene presencia, y esa presencia no proviene de ropa cara, músculos o fama, proviene del centro. Del hecho de que está íntegro donde está, su energía sexual ya no se escapa en pensamientos incontrolables, fantasías constantes o vicios repetitivos. Se ha recogido, y al recogerse, se ha concentrado. Es como un río que ha dejado de perderse en ramificaciones, y ahora corre fuerte y directo hacia el océano. Este hombre magnetiza, porque no quiere nada, y es precisamente por eso que todo se acerca a él. Ya no vive buscando, vive irradiando. No habla sobre su viaje, lo encarna. Y cuando la gente lo oye, no escucha consejos, escucha certezas encarnadas. Porque él ha recorrido el camino que tantos evitan. Resistió cuando todos se rinden. Se sumergió donde todos huyen. Integró lo que todos esconden. Ahora es un espejo. Un espejo que al ser mirado, invita a los demás a enfrentar también sus propias sombras y a renacer. Este magnetismo, sin embargo, viene con una carga, se ha convertido en un referente. Y todo referente carga con la responsabilidad de mantener la llama encendida, no solo para sí, sino para los que vienen después. No se trata de perfección, sino de coherencia. Puede fallar, sí, pero no se miente a sí mismo. Puede equivocarse, pero se levanta rápido, pues conoce el precio de la caída. Una vez fue dominado, pero ahora se lidera a sí mismo. Y lo que antes era solo autocontrol, ahora se ha convertido en liderazgo energético. Las mujeres lo sienten, no como un objeto, sino como un ancla. Los hombres lo respetan, no por miedo, sino por inspiración. Los niños lo observan, como si pudieran sentir que allí existe algo raro, un adulto con el alma limpia, y esa alma limpia fue conquistada con sangre, sudor y silencio, porque nadie ve las madrugadas en las que resistió, las lágrimas que lloró sin saber por qué, las veces que cayó de rodillas en su habitación, sofocado por un deseo que parecía incontrolable, pero se levantó, no como un héroe de película, sino como un hombre real, humano, imperfecto, pero con una decisión innegociable. Él no sería un esclavo, y ahora, al caminar entre los demás, no habla de retención, energía o celibato, habla de enfoque, de misión, de servir al mundo con todo lo que él es, porque la energía que antes lo dominaba, ahora lo sostiene. Este es el verdadero elixir del viaje, la energía sexual transformada en propósito. Podría usarla para obtener placer,
conquistas o validación, pero eligió usarla como combustible para crear, sanar, liderar. Eligió ser un puente entre el instinto y la conciencia, entre el animal y lo divino, entre el deseo y la dirección, y así, su simple presencia ya cambia el ambiente. Lo que antes era pulsión ahora es compasión. Lo que antes era carencia ahora es fuerza. Lo que antes era deseo ahora es destino. Se ha convertido en un maestro, no porque lo sepa todo, sino porque aprendió a no abandonar nunca su propia disciplina. Llega un punto en el viaje en que las palabras se vuelven superfluas. Él ya no siente la necesidad de explicar lo que ha vivido. Ya no necesita defender su elección por la disciplina. No gasta energía intentando convencer a nadie de que la retención funciona, de que la transmutación es real, o de que el control del deseo cambia vidas. Porque ahora, Él es la prueba viva de todo eso. La transformación es silenciosa pero visible. Quien se encuentra con Él lo siente, incluso sin entender por qué. La conversación cambia de tono, el ambiente se ajusta, el caos se calla, porque hay algo en su presencia que educa sin enseñar. Ese es el legado más poderoso, aquel que se transmite sin esfuerzo, sin ego, sin necesidad de reconocimiento. La energía que ha cultivado dentro de sí ya no es solo suya, se escapa a través de sus actitudes. Está en cómo escucha, en cómo camina, en la forma en que mira sin juzgar, en el tacto firme pero respetuoso, en la firmeza que no necesita una voz alta. Entendió por fin que el verdadero liderazgo es energético y que la verdadera misión de un hombre no es acumular poder, sino distribuir equilibrio. Ahora se convierte en un ejemplo, para los más jóvenes un faro, para los más mayores un enigma, para las mujeres un refugio, para los hombres una llamada, porque su historia carga con algo que trasciende la biografía, demuestra que es posible. Sí, es posible vivir en el mundo moderno sin perderse en los impulsos. Es posible tener deseo y no ser esclavo de él. Es posible mirar dentro del propio cuerpo y encontrar dirección, no confusión. Y ese es el regalo que le ofrece al mundo, ya no su fuerza, sino su estructura interna. Muchos todavía se reirán, otros lo ignorarán. Algunos se burlarán, como siempre hacen con los que buscan más profundidad. Pero no importa, el hombre que ha llegado hasta aquí no necesita aplausos. Ya ha vencido el juicio más cruel de todos, el suyo propio. Y porque se venció a sí mismo, ahora puede crear espacio para que otros hagan lo mismo. No va a fundar una escuela, no va a vender un método, no va a construir templos, pero donde quiera que esté, ya sea en un bar, en un círculo de amigos, en el pasillo de un hospital o en silencio a la orilla de un río, habrá un campo invisible que invita a la lucidez. Su legado es interno, es vibracional, y por eso mismo es eterno. Él sabe que habrá recaídas, que la energía sexual, por muy transmutada que esté, nunca se domestica por completo. Siempre regresa, salvaje, intensa, cruda, pero ahora conoce el camino. Ya no se asusta de su propia sombra, sabe acogerla, sabe redirigirla, sabe escucharla, porque comprendió, al final del viaje, la más importante de todas las verdades. El deseo nunca fue el enemigo, fue maestro, fue brújula, fue portal. Y ahora, al regresar al mundo común, después de la cueva, después de la travesía, trae consigo un elixir silencioso, la prueba de que es posible estar íntegro en un mundo fragmentado. Y ese elixir no se bebe, es absorbido por quien lo ve, es inspirado por quien lo observa, es aprendido por quien se permite sentir. Así él cumple su papel, no como profeta, sino como presencia, no como gurú, sino como ejemplo, no como salvador, sino como un hombre despierto, y la energía sexual que antes lo arrastraba hacia el fondo, ahora lo empuja hacia adelante, como una fuerza invisible, ancestral y divina, que le recuerda todos los días: no viniste aquí para ser rehén del placer, viniste para ser arquitecto de tu potencia. La mayoría nunca lo sabrá, nunca sabrá lo que enfrentaste cuando decidiste domar tu propio instinto, nunca sabrá las noches en que sentiste a la carne gritar, y aún así, permaneciste firme. Nunca entenderá por qué pareces más sereno, más fuerte, más centrado, sin haber dicho jamás una palabra. Pero los que lo sienten, lo reconocerán. Aquellos que también han comenzado a cuestionar sus propios impulsos, los que están cansados de vivir en ciclos de placer y vacío, esos percibirán algo diferente en ti. Y entonces, sin necesidad de explicar nada, serás un faro, porque el verdadero guerrero no lucha contra los demás. Él vence las guerras que nadie ve, y es por eso que, cuando camina por el mundo, algo cambia a su alrededor, el ambiente se eleva, la conversación se profundiza, la presencia pesa como una roca y calienta como el fuego. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya ha despertado, ya ha escuchado la llamada, y ya ha entendido que la energía sexual no es pecado ni problema, es potencia mal dirigida.
La diferencia entre la destrucción y la creación no está en la energía, está en cómo la usas. Y ahora la elección está ante ti. Continuar entregando tu fuerza al mundo a cambio de un alivio temporal, o reconstruir tu imperio interno, una decisión a la vez, un día tras otro. Si este video te ha provocado, te ha tocado o te ha hecho reflexionar de alguna manera, entonces el canal El Buscador es tu lugar. Aquí no damos respuestas preparadas, hacemos las preguntas correctas y te acompañamos en los viajes que nadie ve, pero que lo transforman todo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte con quien necesite despertar, porque este es solo el comienzo. La próxima llave, el próximo portal, el próximo espejo ya se está preparando. Y recuerda, no hay mayor sabiduría que transformar el deseo en dirección. Nos vemos en el próximo video, Buscador.